María Belén Berna nació el 14 de marzo de 1988 en Quito, capital de la República de Ecuador. Tuvo un hijo pequeño, Isaac. Su madre Isabel la ayudó a criar al niño. Desde muy joven, María se aficionó a la abogacía y siempre se esforzó por luchar por la justicia. Se licenció en Derecho y obtuvo 2 másteres en la Universidad de los Andes, Simón Bolívar y en la Western California Law School. Además de sus estudios, para adquirir experiencia jurídica, María trabajó como auxiliar administrativa en la Fiscalía General del Estado. También cuidó de su abuela, enferma de cáncer. Sus vecinos hablaban de María como una chica de mente abierta, muy dulce y amable, que a menudo les prestaba asistencia jurídica gratuita. Con ello se ganó el respeto de los demás. La vida personal de María iba muy bien. En 2017 se casó con Herman Cáceres. Por aquel entonces, él era teniente de policía. Después de casarse con Herman, María y su hijo Isaac, de 13 años, se mudaron al sur de Quito, al barrio de Conocoto. Tras casarse y mudarse, María siguió desarrollándose como abogada y aceptó un trabajo en el bufete de abogados Grow Criminal Defense. La organización ayudaba en casos de maltrato humano, desigualdad y violencia de género, pago de pensiones alimenticias y también ofrecía defensa contra agentes de policía. María tenía una activa cuenta de Facebook en la que mostraba su apoyo al feminismo. Y una vez publicó un post con el pie de foto: "Nací para ser libre, no para ser asesinada". Bernal también creó una cuenta en TikTok para que la gente pudiera denunciar allí incidentes de violencia. También grabó un video para TikTok en el que hablaba de cómo ella también sufrió abusos por parte de los familiares de su padre. Quería enviar el mensaje de que ese trato no debe tolerarse. El año en que murió María, se ocupaba de uno de los casos más sonados de su carrera. Se trataba del fallecido Alejandro Palis, su familia y una patrulla de transporte de la policía de la capital, Quito. Alejandro Palis murió atropellado por una patrulla de transporte. María pudo demostrar la culpabilidad de los policías en el accidente. Gracias a este caso, se ganó el respeto de muchos colegas abogados, pero también se ganó enemigos. Y ya después de que se cerrara el caso, en el verano de 2022, Belén sufrió un ataque total, en el que la amenazaron de muerte y contra su salud. Ella habló de ello en un vídeo de TikTok, y allí también señaló que fueron 2 policías. 2 meses después del vídeo, el marido de María acudió a la Comisaría de Investigación de Muertes, Desapariciones, Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional para denunciar que su mujer había desaparecido y que nadie sabía de su paradero desde hacía 2 días. El caso de la desaparición de Belén fue llevado a investigar por el General Alain Luna. Él era el jefe del Departamento de Logística de la policía. Se aseguró a Cáceres que la policía haría todo lo posible para encontrar a María. Y efectivamente, la investigación se puso en marcha muy rápidamente. Al día siguiente, 14 de septiembre, los investigadores se presentaron en el lugar de trabajo de Herman para realizar un registro en su habitación. A él no le gustó mucho y rechazó el registro. Pero más tarde él mismo acudió a la fiscalía y lo contó todo sobre el día en que vio a María por última vez. Herman dijo que el 12 de septiembre, cuando ella fue a verle por la noche para trabajar, tuvieron una discusión, pero luego subieron juntos al coche de María y se fueron a casa. Mientras conducían, tuvieron otra discusión, tras la cual ella salió del coche para coger un taxi y volver a casa, separada de Herman. Como la policía sospechaba que había desaparecido María Belén, lo retuvieron en comisaría desde las 14:40 hasta las 22:45 horas. Durante este tiempo, consiguieron encontrar varias historias relacionadas con la violencia y el comportamiento agresivo de Cáceres hacia sus antiguas compañeras. Los agentes también establecieron vigilancia sobre Herman. La mañana del interrogatorio, los policías llegaron para registrar los domicilios de Cáceres, de sus padres y de su hermana. Pero no encontraron nada. Lo único que descubrieron fue que faltaba del garaje la moto en la que Herman se había marchado poco antes de su llegada. Esto reforzó aún más la creencia de que tenía una relación directa con la desaparición de su mujer.
El comportamiento de Germán Casares contribuyó a alejar las sospechas de los policías de las que María había hablado en su vídeo de TikTok. La investigación también reveló que a María Belén no la esperaban esa noche y que, después de ir a la habitación de su cónyuge, cerraron e hicieron mucho ruido. Según los cadetes que vieron a María, después de su discusión con su cónyuge, Casares salió de la habitación con un fardo de mantas muy extraño, lo metió en el coche de su cónyuge y se marchó a alguna parte. La policía también averiguó que, entre las 4 y las 5 de la madrugada, en el dormitorio de Germán volvía a haber mucho ruido, pero ya se oían gemidos femeninos. Registraron el dormitorio de Casares y encontraron botellas de cerveza vacías, manchas de sangre en el colchón y una extraña juela de mano en la pared, así como gotas de sangre por todo el coche. La sangre encontrada fue enviada a pruebas forenses, que confirmaron que era sangre de María. Basándose en estas pruebas, la investigación concluyó que María estaba muerta y que fue en la habitación del teniente donde la mataron. La policía puede especular con que el teniente, al que se le encontraron las pruebas y el testimonio, está implicado en el caso y puede ser sospechoso del asesinato de María. La información sobre la desaparición de María Belén y la presunta implicación de su marido. Casares ha provocado una enorme indignación entre la opinión pública. El apoyo prestado por la madre de María, Elizabeth, y por organizaciones de la comunidad demuestra el deseo de encontrar la verdad y llevar a los autores ante la justicia. Isaac, el hijo de María, ha utilizado activamente las redes sociales para animar al público a participar en la búsqueda de su madre. Para ello, ha creado una página en Twitter en la que pide ayuda en la búsqueda, y también ha escrito que su padrastro fue la última persona que vio a María con vida. Los medios de comunicación también están desempeñando un papel importante en este proceso al proporcionar información sobre la persona desaparecida, atrayendo así la atención de un amplio público. Animan a las personas que tengan alguna información a que la comuniquen a la policía. Las autoridades estatales están tomando medidas activas para investigar el caso. La destitución de Casares de su puesto policial y su detención oficial como sospechoso confirman la gravedad de los cargos y la intención de garantizar la justicia en el caso. Para garantizar el éxito de la búsqueda de María Belén, se están llevando a cabo búsquedas y operaciones en las que participan brigadas especiales de la policía. La policía ha prometido una recompensa de $20,000 por la captura del autor del crimen. La situación sigue evolucionando, con la esperanza de que, gracias a los esfuerzos conjuntos de las fuerzas del orden, el público y los medios de comunicación se desvele la verdad, se encuentre a la persona desaparecida y se lleve a los autores ante la justicia. La investigación sobre el asesinato de María Belén continuó y los investigadores se encontraron con varias circunstancias interesantes. Era el 21 de septiembre. En primer lugar, el cuerpo de la chica apareció en un barranco del Cerro Cero Castillo, a solo 10 minutos del Instituto de Policía. Esto indicaba la posibilidad de que alguien del personal de la escuela estuviera implicado en el asesinato. En segundo lugar, las pruebas forenses demostraron que María había sido estrangulada con un cinturón. Sin embargo, también presentaba graves lesiones en la cabeza, 2 hematomas, uno de los cuales provocó una hemorragia cerebral. Esto indicaba que había sido duramente golpeada antes del asesinato. El tercer dato interesante es que María no presentaba lesiones graves en el pecho, el abdomen, la pelvis, la espalda ni los brazos. Esto no concordaba con el testimonio de los testigos que vieron a Germán arrastrar el cuerpo hasta el coche. Los investigadores suponen que el cuerpo fue transportado por 2 personas para evitar lesiones adicionales. Además, el cuerpo de María había sufrido poco o ningún proceso de descomposición y no desprendía un olor fuerte. Esto indicaba que había sido enterrada recientemente en una colina cercana a la escuela de policía. Todos estos hechos indicaban que el asesinato de María Belén estaba bien planeado y podría haber sido cometido con la ayuda de alguien de la escuela de policía. Resultó que en la habitación de Germán se encontraba un cadete de la Escuela Superior de Policía, Jocelyn Brigeter Sánchez. Y en el momento de la pelea entre María y Herman, ella estaba cerca y lo oyó todo. Después de que esto saliera a la luz, Jocelyn se convirtió en sospechosa de complicidad en el crimen,
y la Fiscalía General emitió una orden de interrogatorio y posterior detención de la cadete. Durante el interrogatorio, Brigeter dijo que el 10 de septiembre estaba en una fiesta con sus camaradas, y Herman también estaba allí. Estaba muy borracho y flirteó con Jocelyn. Ella no podía rechazar al teniente por su alto cargo en la policía, temía que la expulsaran del instituto de policía. Cuando Herman llamó la atención de la chica, la invitó a su dormitorio, pero recibió una llamada telefónica e informó de que su mujer María había acudido a él. También le dijeron que estaba muy enfadada. La joven cadete declaró durante el interrogatorio que no había visto a la esposa de Herman, porque en el momento en que llegó a su habitación, Jocelyn ya estaba profundamente dormida y no había oído ni visto nada. Aseguró a la policía que si hubiera oído a María pedir ayuda, la habría socorrido inmediatamente. Pero todas las palabras de Jocelyn resultaron no ser ciertas. Su abogado aportó a los investigadores una prueba, una grabación de vídeo en la que la cadete decía haber intimado con Herman en la madrugada siguiente a la desaparición de su mujer. Brigeter intentó justificarse y alegó que el vídeo había sido editado, y también presentó una denuncia contra su abogado para que se le retirara la licencia por haber violado el contrato entre este y la acusada. Pero esa resultó no ser la única prueba. Jocelyn tenía una amiga con la que había estado enviándose mensajes de WhatsApp esa noche en los que Jocelyn narraba una pelea entre la pareja. Pero cuando la policía encontró el cadáver de María, la compañera sentimental le pidió a su amiga que borrara la correspondencia. Además de esta llamativa prueba, los fiscales encontraron otros 35 indicios que probaban la implicación de Jocelyn en la desaparición de María Belén. Las siguientes acciones incluyeron nuevas investigaciones y la detención de la cadete, que quedó detenida como sospechosa del asesinato de María. Se presentaron cargos contra ella por un delito cometido utilizando la condición de policía oficial. El asesinato de María se convirtió en el centro de la atención pública y suscitó un serio debate sobre la corrupción policial y las violaciones de los derechos humanos en Ecuador. Muchos críticos han afirmado que es necesario reformar la policía y vigilar más de cerca sus actividades. Elizabeth, la madre de María, tuiteó al presidente del país, Guillermo Lasso, y éste le respondió expresando sus condolencias y prometiendo una investigación independiente. También se mostró partidario de exigir responsabilidades por los delitos cometidos por agentes de policía y pidió medidas estrictas contra los autores. A la luz del incidente, organizaciones de derechos humanos, grupos feministas y defensores de cambios en la ley y el orden continuaron exigiendo reformas policiales para evitar que se repitieran delitos de este tipo en el futuro. El 22 de septiembre, María Belén fue enterrada en el Monte Olivo de Camposanto. Tras el funeral, las autoridades del gobierno afirmaron que el acto de Casares no reflejaba a todo el cuerpo de policía, sino que era solo un incidente aislado que empañaba la imagen de toda la organización. Asimismo, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, apareció en televisión ofreciendo sus condolencias y pronunciándose sobre el espantoso crimen. El presidente Guillermo Lasso decidió apaciguar los ánimos en el país y suspendió al general Freddy Goyes, director nacional de investigaciones de la Policía Judicial, y al general Giovanni Ponce, director nacional de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Lasso pidió disculpas públicas por permitir que un hecho como este ocurriera en la República, y más aún en una alta escuela policial que se supone debe proteger a los ciudadanos, e instruyó al mayor de policía Fausto Salinas sobre la obtención de los resultados finales y la captura del teniente de policía Cáceres. Y también pidió la renuncia del ministro del Interior por sus declaraciones. Lasso fijó un plazo de una semana para completar estas tareas, pero la policía fracasó durante este tiempo y el criminal no fue capturado hasta el 30 de diciembre. Herman se escondió muy bien todo este tiempo en libertad. La policía le siguió la pista a través de cámaras de videovigilancia e intervino sus llamadas telefónicas. Después se llevó a cabo una operación conjunta con la policía colombiana, se estudió el supuesto territorio donde se encontraba el delincuente e incluso se involucró a la Interpol. Se entrevistó a testigos que informaron de la presencia de un hombre sospechoso, con barba larga y gorra, que trabajaba como camarero en Palomino.
El resultado fue que Casares fue detenido sin oponer resistencia ese mismo día, y pronto estuvo listo el papeleo para su deportación de Colombia. Sin esperar a que concluyera la investigación, el presidente de Ecuador se apresuró a informar a la opinión pública de que el delincuente había sido capturado y sería castigado con todo el peso de la ley. Germán Casares admitió plenamente su culpabilidad y fue enviado a la prisión de máxima seguridad de La Roque, en La Guajira. Durante su interrogatorio, hizo un relato detallado del delito. El 11 de septiembre, Germán estaba muy borracho y recibió muchas lámaras de su mujer, y cuando por fin contestó, oyó que María estaba muy enfadada y dijo que pronto iría a verle al instituto de policía para hablar seriamente. En cuanto entró en el dormitorio de Germán, vio un punto brillante en el cuello de su marido. María preguntó inmediatamente por la fidelidad de su marido, y él no negó nada, e incluso se jactó de que la engañaba desde hacía 5 años. Y ahora entre los esposos hubo un escándalo, que se convirtió en una pelea desigual. Germán empezó a golpear brutalmente a María. Ella pidió ayuda, pero todo fue en vano. El agresor aplicó técnicas de judo a su víctima y empezó a estrangularla. Todo esto ocurrió sobre la 1 de la madrugada. En algún momento Germán se dio cuenta de que María estaba muerta, la envolvió en una manta y la llevó a su coche. Al día siguiente, Casares actuó como si no hubiera pasado nada y en su tiempo libre intentó deshacerse de todas las pruebas del crimen. Por la tarde, entre las 7 y las 8, se marchó en el coche de su mujer. Nadie sospechó nada porque se comportó como de costumbre, como si estuviera haciendo su trabajo. El autor del crimen se dirigió a Casitaba Hill, donde enterró el cuerpo de María. Germán afirmó que actuó solo, sin cómplices. El lunes, Elizabeth, la madre de María, llamó a Germán para preguntar por el paradero de su hija. Dijo que habían discutido y que María se había marchado en dirección desconocida. En ese momento, Casares se comportó como de costumbre, pero su suegra insistió en que presentara una denuncia por desaparición. Germán Casares durante mucho tiempo no se atrevió a dar este paso, pero sin embargo lo hizo, con la esperanza de que así pudiera alejar las sospechas sobre él. Después de contárselo todo a la policía, Germán se acogió al derecho a guardar silencio y no responder a preguntas, pues pensaba que el castigo sería inevitable. El juicio se alargó y cada vez empezaron a llegar más pruebas al caso. En el teléfono de María se encontró una grabación con sus gritos y súplicas de auxilio que había grabado en un dictáfono. La misma grabación ayudó a la cadete Jocelyn a evitar un castigo grave, ya que se demostró que no estaba en el dormitorio en el momento del delito. Su castigo fue la prohibición de salir del país. Tras ser liberada, Jocelyn dio públicamente las gracias a las mujeres que la habían apoyado, pero su discurso fue interrumpido por Elizabeth, que la culpó de la muerte de su hija por ser la amante de Germán y no responder a los gritos de auxilio. Actualmente se cree que los implicados en la muerte de María Belén Bernal son Germán Casares, Jocelyn Sánchez y el teniente de policía Alfonso Camacho. Alfonso se encontraba en el edificio en el momento del crimen y no pudo evitar escuchar los gritos, por lo que fue encontrado implicado, pero el único que fue encarcelado por el crimen fue Casares. Aunque 3 personas fueron declaradas culpables, la culpa es de todo el departamento de policía por su inacción. Los abogados de Germán piden que se reclasifique el caso y se le condene por privación de la vida humana y no por feminicidio. La investigación de la Fiscalía concluyó el 15 de enero, tras lo cual se espera que la Fiscalía solicite una nueva fecha para la audiencia preparatoria para los demás implicados en el crimen. Los ecuatorianos siguen de cerca el caso, y muchas mujeres esperan el castigo más estricto posible para todos los responsables, lo que ayudará a prevenir no solo la violencia doméstica, sino también la inacción de las fuerzas del orden.